Bueno, aquí estamos de regreso. Es que posteriormente a nuestro programa viene Bernie con su programa La Hora del Raposo, donde van a venir un montón de chicos que van a participar de su programa y bueno, estaban hablando aquí afuera, así que por esa misma razón también, como él no sabía la duración de este programa, vamos a cortarlo esta vez bastante, de manera que lo dividiremos en varias partes y hablaremos ahora un momento más acerca de estas temáticas que estamos tratando y lo continuaremos en el siguiente encuentro. Estábamos diciendo que Platón proponía estudiar a los filósofos, el estudio de la filosofía, el repasar esos escritos de antiguos, daba la posibilidad de poder comprender esto de lo que estamos hablando, porque uno por sí mismo no va a poder llegar a ninguna conclusión a menos que sea una persona que tenga una inclinación muy grande en esta dirección y que tenga la creatividad de por sí mismo, no sé, conectarse con la contemplación, con la meditación, con la comprensión de las ideas trascendentales. Pero si no, va a necesitar una suerte de guía o de punto de partida. El maestro de Platón fue Sócrates, el maestro de Sócrates no tuvo maestro, pero eh, era normal que un filósofo siempre tuviera su maestro, ¿no? De la misma manera, podemos estudiar los escritos de, por ejemplo, de Platón mismo, o si a usted le gusta Heráclito o le gusta Parménides. Bueno, sobre todo los filósofos antiguos, no los modernos porque, bueno, ya van haciendo como una especie de explicación de la explicación de la explicación, pero a veces es bueno volver a las fuentes. Y hay un punto de inflexión, que lo veremos en el siguiente encuentro, donde aparece un señor llamado Dionisio Areopagita, luego entendido como el pseudo Dionisio, que va a ser el puente que nos va a conectar con los filósofos más antiguos. Pero vamos a ver, para ya ir perfilando el final, vamos a ver qué dice Jung, porque esto es lo que decía Platón. Platón explicaba sus tetralogías diciendo eso, que la experiencia espiritual es repentina y que uno solamente tiene que esperar que ocurra, pero a su vez puede, para llegar al uno, como tiene que convertirse en uno, volverse el uno mismo, para eso puede estudiar a los filósofos. ¿Y sabe quiénes son los filósofos hoy en día también? Los alquimistas. Es decir, cuando usted estudia a Basilio Valentín, a Flamel, a Ireneo Filaleteo, qué sé yo, todos los alquimistas clásicos, hasta inclusive a Canceliet y todos los más habituales, usted está sin quererlo leyendo Platón. Usted está sin quererlo leyendo a los antiguos, porque es el mismo proceso, solo que van variando los lenguajes. En el budismo zen se dice de una manera, en el hinduismo se dice de otra, en el cristianismo se dice de otra, pero en el fondo tienen el mismo perfume. Y el cristianismo, ya veremos, bebe del platonismo y toma para sí todo esto que si usted lo empieza ahora a notar, ya verá que cuando hemos hablado en otros programas acerca de la contemplación, de la meditación, del silencio, del acercarse con un mantra a ese estado trascendente. Estamos hablando del lado derecho de la línea divisoria o dividida de Platón. ¿Qué dice Jung? Jung, el psicólogo suizo discípulo de Freud, con el que empezamos este programa. Jung dice que hay tres cosas básicas, que son la meditación, la imaginación y la teoría, que son como las tres herramientas. Él dice que la meditación es la fuente, ¿no? La esencia de la cual uno va extrayendo todas estas intuiciones, con las cuales se va conectando con el lado derecho de la línea. Entonces, él propone dialogar con uno mismo repetidamente, es decir, hacerse preguntas, como decía Ramana Maharshi, no preguntas al estilo de, por ejemplo, ¿cuál es la capital de París? ¿Cuál es el río más largo del mundo? ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? No, esa clase de preguntas no. Ni tampoco, ¿me conviene decirle a mi jefe mañana que me dé un aumento o no me conviene? ¿Qué opina, Filemón? No, esa clase de dialogar con uno mismo no, porque eso todavía asienta más las divisiones, ¿no? Porque sigo creyendo que yo soy yo, el otro es mi jefe y que
Si yo le pido, él me da, y somos diferentes, y que es bueno, y yo soy mejor, y bla, bla, bla. El dialogar con uno mismo que proponía Jung es una especie de autoindagación. Es la dialéctica de Platón, es preguntarse, desestructurar las cosas, es el vichara de Ramana Maharshi. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? O el neti neti, y decir, por ejemplo, a mí me encanta jugar al tenis. Entonces uno empieza a desgranar eso, dialogando con uno mismo, y se pregunta, bueno, ¿qué encuentro yo en el tenis? Placer. Sí, me gusta la competencia, me gusta ganarle al otro. ¿Y qué más? Y si le gano al otro, me siento bien. Pero ¿qué quisiera yo? ¿Ganarle a todos? No, porque si le gano a todos no tengo con quién jugar después. O sea que a mí lo que me gusta es competir, medirme con el otro, ser mejor, 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 y eso me hace sentir bien. Ah, bien, yo busco el bien, busco la satisfacción, la plenitud. Ah. Entonces usted va haciendo un desgranamiento así, un desglosamiento, y va descubriendo qué es lo que busca realmente. Entonces ahí empieza a darse cuenta, a través de esta meditación que propone Jung, que no se diferencia de otras personas y está ya del lado derecho de la línea. Y él propone escuchar la voz interior. La voz interior es la voz de la intuición, y la intuición siempre proviene de esa trascendencia. La intuición es la que uno se pregunta, mañana va a llover, a ver, no veo ninguna nube, pero siento en los huesos que va a llover, para mí va a llover, yo no sé por qué, pero va a llover. Esa es la intuición, es algo que me dice que más allá de que yo soy blanco y el otro es negro, los dos somos iguales. Esa es la intuición básica. Aunque yo me ponga el distintivo nazi y salga a matar judíos, en el fondo, fondo, yo voy a tener la intuición fundamental que tiene todo ser humano de que esto es una farsa, y que en el fondo somos la misma cosa, y que no hay tal cosa como la raza aria superior a otra, somos todos iguales. Entonces, el escuchar la voz interior, y concentrar la energía vital, decía él. Concentrar la energía vital. Él le llamaba anima corporalis. Anima, a él le encantaba el latín. El anima corporalis sería el alma del cuerpo. ¿Qué es el alma del cuerpo? Lo que los yogis llamaban la kundalini. Él decía que había que despertar esa energía interior. A Jung le gustaba mucho la simbología, por lo tanto, todo lo que era teúrgico, todo lo que era mágico. Y los yogis, con sus chakras y su despertar, sus energías y hacerlas subir, están hablando de magia. Entonces, hablan de despertar la kundalini. Y decía Jung que dentro del ser humano hay un alma, es decir, una mente, cuerpo, mente, que los alquimistas llaman la sal, ¿no? La sal de la tierra, la sal. Y esa alma, o esa sal, es sobre el cual se hace el trabajo alquímico, ¿no? Es la piedra en bruto que hay que convertir finalmente en la piedra de los filósofos, o piedra filosofal. La piedra que buscan los alquimistas, pero sobre ella se trabaja, sobre el alma. Y decía Jung que el alma humana, y entendemos por alma lo que siento, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que deseo, lo que no quiero, tiene un punto de contacto, por más que sea muy material y a mí me guste el helado de chocolate y al otro el de vainilla, tiene un punto de contacto con lo sublime, lo trascendente. Es decir, que el lado izquierdo de la línea y el lado derecho de la línea divisoria se tocan, no están desconectados, no hay que dar un salto, están conectados en un punto. Es decir, que usted no necesita tener el toque mágico del gurú que le despierte algo que no tiene, usted ya lo tiene. Entonces, esa sal de la tierra, que Jesús tanto hablaba, ustedes son la sal de la tierra, y si la tierra no tiene sal, ¿con qué sal harán? Y cosas por el estilo. Entonces, bueno, esa sal es el anima corporalis, y desde ahí se trabaja. Jung decía, desde ahí. Entonces, él hablaba de que la imaginación, que es la segunda de las herramientas, es la clave de todo, es la llave de todo. Y, y él hablaba de los sueños, porque Platón también habla de los sueños en su libro 9, si usted quiere profundizarlo, en el libro 9 de la República, habla de los sueños. Dice que existen tres clases de necesidades o de deseos.
¿no? Los deseos necesarios, los deseos innecesarios y los deseos que aparecen en los sueños. Decía que el filósofo tiene que los deseos necesarios cumplimentarlos, comer, dormir. Los deseos innecesarios, que son el placer, el excesivo, el oropel, no sé, comprarse 5 pares de zapatos cuando usted tiene 2 pies, bueno, eso podía mitigarse. Y que cuando usted mitigaba los deseos innecesarios, los deseos que aparecían en los sueños, que decía Platón solían ser desmesurados, usted podía hacer el amor con su madre, por ejemplo, en un sueño, cosa que Freud retomó después y por lo tanto Jung, se aquietaban. Es decir, si usted antes de irse a dormir se ve una película de Rescatando al Soldado Ryan, cuando usted duerma va a soñar de todo. Y si en su vida cotidiana usted vive tironeado por toda clase de deseos, ¿no?, innecesarios, estos que tienen que ver con tener un ego determinado y ser mejor que el otro y aplastar al otro, bueno, usted va a tener sueños totalmente disparados, alocados, y esos sueños van a repercutir como una especie de círculo vicioso en su vida cotidiana. Entonces Jung proponía amplificar los sueños y analogizarlos, es decir, amplificarlos, hacerlos más grandes, desarrollarlos, por ejemplo, contar los sueños, tomar nota de los sueños, dramatizar los sueños, lo que le llaman el psicodrama, ¿no?, representarlos, ¿no?, como cuando una persona hace, no sé, constelaciones familiares, es decir, esa representación, ¿no?, para poder verlo, y analogizar, es decir, cuando Jung decía, bueno, si usted soñó con un sombrero verde, eso tiene que ver con el león verde de la alquimia, por lo tanto, por analogía, que es el azufre y que es la pasión. Por lo tanto, usted soñó con un sombrero verde, estamos hablando de la pasión. Y usted podría decir, ¿y si se equivocó Jung y dijo cualquier cosa? Bueno, no importa, porque el león verde es algo propio en todos nosotros y es un punto de partida desde el cual trabajar. Entonces, él proponía que la llave de todo era trabajar con las imágenes, con las representaciones que uno tiene. Y recuerde que la silla es la silla, pero usted la representa como una silla buena, mala, linda, fea, una silla que usted quiere, que no quiere, silla barroca, silla... Es decir, usted le da un sentido, la imagina de una manera. Entonces él proponía que trabajemos también con nuestros sueños, porque es un lugar donde uno tiene mucho material para descubrirse. Entonces, lo que Platón y Jung decían es que persona, para resumirlo, persona con múltiples deseos innecesarios, persona que vive del lado izquierdo de la línea, dividida, totalmente concentrado en sus problemas y en sus cosas y que no puede salir de esto es mío y esto es tuyo, yo soy mejor que vos y yo te voy a aplastar. En cambio, el que a través de comprender sus sueños, de analogizarlos, de sacar conclusiones sobre ellos, de amplificarlos, bueno, empieza a descubrir cómo funciona y por lo tanto a limpiar un poquito, tamizar esos deseos y quedarse con los deseos realmente necesarios. Esa persona es lo que llama Platón un filósofo y lo que llama Jung una persona que ha alcanzado la individuación, alguien que se ha vuelto realmente un individuo, alguien que ha alcanzado el estado de lo que verdaderamente es, o sea, el lado derecho de la línea. Y a esto le llamaba Jung la teoría, que es la tercera de sus vías o caminos. Y la teoría es el nous, el intelecto, que es la vía, el vehículo hacia la iluminación. Decía Jung eso, que el alma tiene una parte que nos conecta con la trascendencia. Usted puede decir, bueno, yo soy una persona que soy muy pasional y me gustan mucho algunas cosas como el fútbol y me puedo matar con otro, ¿viste? Bueno, ese es su alma, su ánima. Usted es pasional, le apasiona esto, odia al del equipo contrario. Pero dentro de ese funcionamiento usted tiene un puntito ahí muy sutil donde se conecta con algo más grande, que si usted lo potenciara, empezaría a pensar cosas como, pero si los de mi equipo y los del otro se diferencian solamente en la camiseta, y son 11 y 11, y llevan la pelota de acá para allá, en el fondo, esto no vale nada, es un juego. Es decir, ese es el intelecto.
Ese es el nous. Ese nous, ese logos, que también le llaman, ese Cristo, según los cristianos, en la terminología cristiana, es el que lleva al Padre. Nadie llega al Padre si no es por mí, decía Cristo, ¿no? Nadie llega al lado derecho de la línea si no es por esta capacidad intelectiva que dice neti, neti, esto no es, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿No? Koham, ¿quién soy yo? Dicen los hindúes. Esa capacidad es la capacidad del nous. Ese es el Cristo. Y el Cristo es el que lleva al Padre. El Hijo es el que lleva al Padre. Entonces, la visión junguiana se basaba en estas tres, o se basa en estas tres pilares. Meditar, la meditación en el sentido de reflexión, la imaginación, ¿no? Como llave de todo, el examinar esos deseos y potenciarlos, los necesarios, y tratar de reducir los innecesarios a través de, entre otras cosas, el análisis de los sueños, y también la teoría, que es usar la razón, el intelecto, para alcanzar justamente lo sublime. Acuérdense que el nous, el Hijo lleva al Padre, pero el Hijo llega hasta un punto y se queda ahí, y el Padre lo tiene que venir a buscar. Eso es lo que le llaman la gracia. Entonces, ¿qué proponía Jung? En realidad, disfrazándolo de alquimia, que era lo que él eligió para expresarse, él estaba invitando a las personas a estudiar la filosofía antigua, la griega, la platónica, por ejemplo. Él estaba diciendo, les estoy hablando del platonismo, pero disfrazado de alquimia. Para que, digamos, es como quien toma una pastilla que es muy amarga y la toma con azúcar, para que uno no se dé cuenta que está tomando esa pastilla. Quizás si él hubiera dicho vamos a recurrir a las fuentes, hubiera sido muy aburrido para muchos. Pero bueno, él lo planteó de esta manera. Como les decía, como tenemos el programa ahora de Bernie, La Hora del Raposo, y me lo acaba de avisar, hoy vamos a acabar aquí. Pero bueno, en el siguiente encuentro vamos a ver que pongo la música. A ver. Aquí, nuestra cortina. En el siguiente encuentro vamos a seguir avanzando con esto de la alquimia y el platonismo y la médula del cristianismo. Y nos vamos a meter en el próximo encuentro de lleno en la historia del cristianismo, y ya hablando de personajes y fechas, y vamos a ver cómo todas estas ideas se van metiendo en la médula del cristianismo, y eso da lugar a que hoy veamos las cosas como las vemos y creamos lo que creemos. Y esto quizás nos sirva para lo que yo les decía al principio, para redefinir un poco nuestra adherencia a estos sistemas, y no, quizás no estar enfadados con nuestra herencia antigua, y descubrir que es un puente hacia una sabiduría realmente ancestral. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros el próximo lunes de 11 a 13 horas aquí en los estudios de Radio Cuca, pero también domingos intermedios ahí en la Biblioteca Pública del Fontán, con entrada libre y gratuita, donde grabamos nuestro programa. Y prepárate cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos. Buena semana y ¡avanti Damocleanos!